correctamente? Por aquí sí. ¿Cómo estás, Davor? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Antonio. ¿Qué tal con todos? Muy buenas noches. Muchas gracias por conectarse. Sean todos bienvenidos a nuestra clase maestra, la era Gareca y el legado para una nueva era del curso en Fútbol Analytics, presentada por Educación Ejecutiva de UTEC. El día de hoy nos acompaña Diego Rebagliati, comentarista y panelista deportivo. Por favor, les solicitamos que si tuvieran cualquier duda durante la sesión, puedan dejarla en la opción de preguntas y respuestas, botón que se encuentra en la parte inferior de Zoom, y al finalizar la charla procederemos a responderlas. Asimismo, al final de la sesión pondremos una encuesta de satisfacción de la clase maestra, a la cual podrán entrar escaneando el código QR que pondremos en la pantalla y el link por el chat. Agradeceríamos muchísimo que puedan responderla. Sin más preámbulo, Diego, te cedo la palabra para que puedas iniciar con la clase maestra. Sean todos bienvenidos. Em, bueno, perdón, Diego, si me permites. Gracias, Davor. Muy buenas noches a todos, a los asistentes, a nuestro invitado, Diego Rebagliati. Quería hacer, antes de comenzar esta charla, esta conversación, en realidad, no va a ser, un monólogo ni mío y mucho menos de Diego. Eh, Quería ponerles en contexto sobre por qué estamos acá, ¿no? Como parte de los webinars y los data talks que tenemos en UTEC, hoy nos unen dos pasiones, ¿no? Por un lado, el fútbol, el deporte, el deporte que nos une muchos y nos interesa a muchos de nosotros, y por otro lado, la estadística, la analítica aplicada, eh, que ambas, digamos, forman el concepto básico del curso de Fútbol Analytics que ofrecemos en UTEC, Educación Ejecutiva. Hoy, concretamente, queríamos aprovechar la experiencia de Diego para hablar sobre la fusión de estas dos pasiones de alguna manera y que nos cuente cómo en la era Gareca, además de todas las buenas cosas que se hicieron, se trabajaron diferentes aspectos de una manera espectacular, cómo la analítica también impactó en el rendimiento del equipo y en la mejor toma de decisiones del equipo técnico, ¿no? Así que básicamente lo que vamos a tener ahora es un conversatorio en el que Diego nos contará con su experiencia, con la cercanía que ha tenido al equipo y al equipo de Gareca y al comando técnico de Gareca, cómo digamos, estos dos elementos confluyeron para el bien de los resultados del equipo, ¿no? Así que buenas noches, Diego, muchísimas gracias por estar aquí. Por favor. Creo que estás en mute, Diego. Ahora sí. Gracias, Antonio, por la invitación. Gracias a toda la gente de UTEC por estar ahí, a todos los que se han conectado. Y bueno, sí, quería hacer una pequeña introducción para entrar en este diálogo que estoy seguro va a ser muy interesante porque y contarles un poquito mi historia con las estadísticas y mi relación con el comando técnico de Gareca, porque sobre eso hay mucho mito, ¿no? Primero, a ver, yo veo estadísticas ligadas al fútbol desde el año 99, no desde ahora. Cuando yo entré a trabajar a Cristal en septiembre del 99 como gerente deportivo, Cristal ya trabajaba desde el año 93, 94, no sé la fecha exacta, 93 con seguridad, con una empresa que se llamaba Data Sport, que después es una empresa que hizo fixtures y que ha manejado estadísticas vinculadas al fútbol desde hace mucho tiempo. Y ellos tenían un desglose de partidos, de los partidos de Cristal, en particular de Cristal específicamente, ni siquiera tanto del rival, que a mí me resultó muy interesante. Por lo tanto, estoy hablando de hace, cuando yo tenía 28, más de 20 años, 22 años, desde que yo empecé a valorar la estadística como una cuestión importante para el fútbol. Y esto no lo descubrí yo porque llegué a un club
que ya lo utilizaba, que era Cristal, desde el Cristal tricampeón y el Cristal subcampeón de la Copa Libertadores. Es más, del producto que inicialmente hacía Datesport, que era un desglose desde la alineación, promedios de edad, posesión de pelota, pelotas recuperadas, rechazos, remates, segmentado el partido en 6 tiempos, primer tercio del primer tiempo, y cómo se iba desarrollando el partido, desarrollo individual de cada futbolista. Podías hacer, e incluso al final, a los miembros de la Comisión de Fútbol y a los gerentes nos pedían una puntuación, calificar al jugador en ese partido, y al final del año nos daban un resumen que a mí, por lo menos como gerente, me era muy útil. Porque uno muchas veces en el fútbol se queda con la percepción de lo que el futbolista hizo los últimos 2 o 3 meses, que normalmente, sobre todo los que terminan contratos, suelen esmerarse un poquito más, y esto nos permitía hacer un balance y un análisis a lo largo de los años. Después me he ido enterando, con menos cercanía desde la práctica, de que esto ha crecido mucho. En la televisión usamos un poco, pero desde que yo estoy en los medios, del año 2016, el contacto es bastante básico con la estadística. La estadística que utilizamos, por lo menos que nos brindan para comentar en televisión, es como muy elemental. Pero sé que los comandos técnicos utilizan algo mucho más elaborado, que hoy día en día hay empresas internacionales, empresas muy grandes que han llevado esto a dimensiones enormes, y es un tema que a mí me gusta y me apasiona. Pero con relación al comando técnico de Gareca, para hilar esta experiencia con lo que es el tema de la charla, yo no tenía una relación cercana con ellos. A lo mejor con el que más conversé alguna vez fue con el profe Bonillo, con Néstor. Con Ricardo conversé solamente en las entrevistas que me tocó hacerle, en los momentos previos y en el post. Pero sé que hacían un trabajo muy detallado, que empezaron teniendo un analista de videos y terminaron teniendo 4, y que eso se trasladó a toda una infraestructura, tanto en software como en hardware, en todo lo que tiene que ver con manejo de información estadística, que hoy en día está en la videna disposición del nuevo comando técnico. Entonces, hay un avance, hay un paso. Hay un nivel de información que yo he podido captar a partir de conversar mucho con futbolistas. Los futbolistas nos han contado anécdotas o situaciones que son muy ricas para poder entender por qué la estadística se utilizó de manera provechosa en el proceso de Gareca. Pero no era que yo tenía reuniones especiales o particulares con Gareca o con su gente como para conocer a nivel de detalle algunas cuestiones que seguramente solamente ellos mismos nos las podrían contar, ¿no? Eso quería hacerlo como introducción. Diego, muchísimas gracias por la introducción, por ponernos en contexto, por contarnos sobre tu experiencia y cercanía con el mundo de las estadísticas desde tu época como dirigente del Sporting Cristal, y por aclararnos tu relación indirecta con el comando técnico de Gareca. Ciertamente, desde el punto de vista deportivo, conoces muy bien lo que ocurrió en la era Gareca, ¿no? Considerando todo lo que ocurrió para el Mundial 2018, para el Mundial de Qatar, en general, y poniéndolo esto en perspectiva, ¿qué aspectos generales podrías resaltar de la era de Ricardo Gareca que podrían, consideras tú, resultar un legado más que relevante para esta nueva era, ¿no? Con Juan Reynoso. Sí, hay muchos aspectos para destacar, pero para hacer un breve resumen, yo creo que lo más importante que logró Gareca es justamente trasladarle lo primero que él dijo al futbolista peruano. Eso que dijo: yo creo en el futbolista peruano, yo creo que al futbolista peruano le hizo creer en sí mismo. O sea, lo convenció de que son capaces de competir y jugar contra cualquiera. Después, esa es una parte evidentemente mucho más subjetiva, ¿no? Pero en mucho de eso, en muchos pasos de ese proceso de convencerlo, se apoyó en números, se apoyó en valores estadísticos para terminar de persuadirlos de que ellos no eran menos que otros equipos, o como mínimo que estaban en capacidad de competir de igual a igual. Convencer al futbolista peruano parece, dicho desde afuera, algo muy sencillo. Como a un futbolista profesional no lo vas a poder convencer que es capaz de competir y que es capaz de jugar si ya logró ser futbolista profesional? Bueno, cuando tú vienes de una historia de derrotas y de una historia de críticas y de una historia de malos resultados,
arrastras eso aún sin haber jugado en ese lugar. Hay una conexión, una energía que se traslada en los equipos, que muchas veces no es muy fácil de explicar desde lo concreto, pero que existe y es real. Por eso hay tradiciones, por eso hay equipos como Universitario, por ejemplo, que tienen una garra determinada, equipos como Cristal que tienen un estilo de juego, los jugadores que aparecen en Brasil juegan de una determinada manera. Ahí hay una historia, hay un estilo, hay un montón de cosas que están adheridas e incorporadas al ADN de un equipo, o de una selección, o de un país. Eso, que parece muy elemental, Perú lo había perdido. Perú era un equipo confundido. Perú no sabía si lo que tenía que hacer cuando jugaba de visitante era colgarse de los palos y jugar de una manera muy defensiva para tratar de asegurar el cero en el arco propio y después ver si en uno o dos ataques lograba ganar. Si en Lima tenía que salir a avasallar al rival y meter 40 pelotazos porque jugaban Farfán, Pizarro y Guerrero que jugaban en la Bundesliga, entonces había que ganar como sea. Era un equipo que no tenía un estilo, no tenía una idea, que simplemente estaba intentando buscarse. Creo que Marcarián, dentro de todo, para mí Marcarián llegó 10 años tarde a Perú, por una cuestión de edad cronológica. Creo que Marcarián fue un gran técnico, pero cuando vino al Perú ya había pasado su mejor momento. Hizo un trabajo interesante, hizo su mejor esfuerzo dentro de lo que pudo. Y lo otro que logró Gareca, no solamente fue este convencimiento del futbolista, acompañado de una idea de juego y un estilo que funcionó, sino que renovó los liderazgos dentro de la selección. Renovó los liderazgos, consiguió mejores líderes de los que habían. A lo mejor los mejores futbolistas no eran necesariamente los mejores líderes, y creo que cambiando esa energía al interior del grupo, logró formar un grupo humano muy sólido. Y llevándolo al presente, creo que eso, a mí por lo menos, es de las cosas que más me gustó que Reynoso en su presentación resaltara, porque Reynoso, y en la convocatoria lo ha ratificado, Reynoso dice, lo más importante es que yo llevo a dirigir a un grupo humano que es un buen grupo de futbolistas, es un grupo sano, con defectos, con virtudes, con algunos jugadores más complicados que otros, pero en general es un grupo sano. Y creo que eso también contribuyó mucho a todo lo que logró Gareca. Sí, mira, ¿y qué rol consideras que, para lo que acabas de mencionar y resaltar de la era Gareca, tuvo la analítica, ¿no? De hecho, estaban los mellizos Lucas y Tomás Argento como parte del equipo del comando técnico haciendo video analytics. Como aspecto resaltante de la gestión Gareca, ¿nos podrías compartir algún ejemplo que conozcas? No, hay varios. Entrando a eso directamente, a ver. Lo primero que empezó a analizar el comando técnico fue hacer un seguimiento individual. O sea, lo primero que empezaron a hacer fue hacerle un seguimiento individual a un grupo de 50 futbolistas. Eligieron un universo de 50 futbolistas. Y dijeron, bueno, más o menos de estos 50 van a salir todas las convocatorias. Después podrá aparecer alguien nuevo, alguien que en el medio se meta, pero de estos 50 no debería salir. Entonces vamos a concentrarnos en estos 50 futbolistas y vamos a hacerles un seguimiento semanal. Incluso en algunos momentos hasta entrando a los entrenamientos, pero vamos a concentrarnos en los partidos para no hacer tan amplia la data. Y vamos a analizar cuánto corren, cuántos duelos disputan por partido. Hay un análisis evidentemente muy diferente de acuerdo a la posición donde juega el futbolista. En el caso del lateral derecho vas a evaluar proyecciones, en el caso del central vas a evaluar cierres, en el caso del volante de contención vas a evaluar recuperaciones y pelotas bien entregadas. Bueno, en fin, cada puesto tiene una cuestión detallada, pero establecieron, eso sí no tengo idea, pero una serie de parámetros que querían medir de cada futbolista. Y sobre esos parámetros que eligieron, sacaron una media mundial del fútbol del primer nivel. Para poner un ejemplo, ¿no? El lateral derecho de Brasil o del Barcelona o de un equipo ofensivo pasa al ataque 25 veces por partido. Bueno, nosotros queremos que el lateral derecho de Perú, jugando en Lima, pasa al ataque 25 veces. No es lo mismo jugar en Lima que jugar de visita, pero digamos, cada vez que pongo un ejemplo voy a poder poner un paréntesis y poner excepciones, pero digamos, el fútbol es tan específico y los partidos
requieren de cuestiones tan diferentes que si te pones a analizar todas las variables no terminamos nunca, pero tratando de llegar a un punto más o menos promedio de información para ver qué era lo que analizaba. Pero dicho esto, analizados esos 50 futbolistas y establecidos todas las semanas que jugaban los distintos parámetros que querían medir de cada uno, podían tener una idea de cómo estaba actuando cada uno en su equipo. Hay anécdotas, a mí me llamó la atención mucho una que nos contó Iván Bulos, el chico que ya no juega, pero que estuvo en su momento convocado por Gareca, que cuando fue Gareca a verlo a Portugal, Gareca le hizo un análisis muy detallado del partido que él había jugado el domingo previo. Y Gareca no había estado en el estadio. Gareca había llegado a Portugal, ponte, el martes, se había reunido con él el miércoles y le estaba contando todo lo que él había hecho en el partido del domingo. Y le había dicho, habías ganado, ganaste tal duelo, hiciste bien este movimiento, te desmarcaste 5 veces para la izquierda, 2 veces para la derecha, pivoteaste 3 pelotas, perdiste 2 duelos aéreos, en fin, le hizo un detalle muy grande. Esto me sirve, esto no me sirve, esto nos ayudaría a nosotros como equipo, esto no tanto. Dice que él se quedó tan impresionado con el nivel de detalle que le contó Gareca de lo que él había hecho en el partido, que Gareca no había visto en teoría, que en el siguiente partido, cuando perdió una pelota, lo primero que se le vino a la cabeza es, uy, Gareca se va a dar juego. O sea, Gareca va a ver esta pelota que he perdido. O sea, empezaron a jugar con la cabeza en su club, pero también en parte con la cabeza en la selección, porque se metió en la cabeza de ellos. O sea, logró demostrarles que él estaba en ese nivel de detalle y no hay nada más importante para un futbolista y más motivador que sentir que el entrenador está fijándose en ti. Por ejemplo, acá me voy a alejar un poquito, pero les voy a contar algo de mi experiencia de futbolista. Cuando yo no jugaba, y estaba, por ejemplo, haciendo un trabajo de fútbol reducido, estaba haciendo un partido de práctica y hacía una buena jugada, inconscientemente lo primero que hacía era voltear a mirar si el entrenador me había visto, ¿no? O sea, es como que fueras a voltear a mirar a tu papá a ver si se dio cuenta que hiciste algo bueno, porque uno, sobre todo los que no juegan, los que son suplentes, está tratando de encontrar la aceptación permanente del técnico. No hay nada más frustrante que voltear y darte cuenta que de repente el técnico estaba conversando con alguien y no estaba mirando la jugada. Pues dices, la pucha, me mandé una super jugada y el técnico ni cuenta se dio. Pero cuando tú te das cuenta que hay un entrenador que está en todos los detalles y mira todo, eso eleva tu motivación al máximo, porque tú lo único que quieres es demostrarle que le puede ser útil y que puede jugar. Por lo tanto, esto que contó Bulos, respecto a las mediciones y a todo lo que él hacía en la cancha y cómo Gareca lo interpretaba y qué le servía y qué no le servía y qué aspectos de su juego para Gareca eran importantes. En el caso de Bulos era un jugador que nosotros no teníamos, un jugador que medía más de 1,90, que nos daba juego aéreo. Entonces, cuando él jugaba en Portugal y perdía una pelota por arriba, decía, la pucha, acá perdí una oportunidad de demostrarle a Gareca que le soy útil para la selección. Ese es un ejemplo. El segundo ejemplo es el de Miguel Araujo, que es un ejemplo más conocido. Creo que ese ejemplo es quizás el más representativo, porque Miguel lo contó y lo contaron muchos, que es cuando Araujo tiene que reemplazar a Ramos en el partido contra Uruguay y lo convencen, le explican y le dan las mediciones de cuánto corría Suárez en el Barcelona y cuánto había corrido Araujo en distintas variables de lo que significa correr una cancha de fútbol en el partido de Alianza del fin de semana. Una de las cosas que más miden en los centrales son sprints. ¿A qué le llaman un sprint? Es una carrera de determinada distancia, de por lo menos 10, 15, 20 metros a máxima velocidad, ¿no? Un sprint no es un pique de 3 metros, no, es un pique que tiene que tener una distancia determinada, pero tiene que ser a máxima velocidad, no es un trote medio. Bueno, resulta que Araujo en el partido de Alianza el fin de semana había hecho, les voy a poner cualquier número, no me sé los números exactos, pero son números aproximados, 45 sprints. Y Suárez, jugando contra el Osasuna, con Barcelona, en un partido más o menos tranquilo, había hecho 25. Entonces le demostraron que él estaba súper preparado para marcar a Suárez, porque Suárez en la práctica, cuando jugaba los fines de semana, por la sencillez del rival y del contexto en el que jugaba en Barcelona, corría mucho menos que él. Entonces, cuando él se dio cuenta que él en un partido era capaz de correr mucho más que Suárez, dijo, bueno, si yo corro mucho más que él, no tendría por qué tocar la pelota. No lo tengo que dejar tocar la pelota si estoy en capacidad física de estar a la altura de él. Después viene la parte mental, después viene la parte del colectivo, viene una serie de cosas. Pero ese tipo de
de herramientas para llegar al futbolista desde el análisis ayudado por la tecnología es muy poderosa, porque cuando tú al jugador le demuestras que tú sabes incluso mejor que él lo que hace en una cancha, ¿y a qué me refiero lo mejor que él? Nosotros los que hemos jugado al fútbol sabemos que hacemos determinadas cosas bien, pero después el partido no lo tenemos en la cabeza con un chip. Ahora hay futbolistas que lo miran, que entran a mirar sus estadísticas y todo, pero uno no sabe cuánto corrió, cuántos sprints hizo, cuántas pelotas rechazó. Uno tiene la sensación, jugué bien, jugué mal. Algunos son más creídos que otros, más agrandados que otros, se quedan con mejores sensaciones normalmente en los partidos, otros son más autocríticos, son más inseguros, pero cuando viene un técnico y te desglosa tu partido y te dice, jugaste, hiciste bien esto, hiciste mal esto, es bien complicado que tú no sientas un nivel de compromiso muy grande con esa persona a partir de ese nivel de detalle y de ese nivel de comprensión de lo que tú eres capaz de hacer y de no hacer. Y cuando a ti te dicen, mira, tú eres capaz de hacer eso, y uno naturalmente lo duda, porque tú dices, bueno, yo juego en Alianza, en el campeonato peruano, acabo de jugar contra Cienciano, que es un rival más o menos, y voy a marcar a Suárez, que juega en el Barcelona, que tiene 25 goles en la Liga Española. Es como imposible no mirarlo para arriba. Ahora, después, cuando vienen y apoyado en los números te dicen que no esa frase hecha que no, todos tenemos dos piernas, dos manos y una cabeza y todos podemos hacer lo mismo. No. En concreto, tú juegas el mismo deporte y en el mismo día, el domingo, 4 días antes del partido, tú has hecho tales cosas que si las repites el jueves, vas a lograr que el otro tipo no toque la pelota. Eso es muy poderoso. Es una herramienta de convencimiento, pero brutalmente poderosa para un futbolista, ¿no? Diego, no, está buenísimo lo que acabas de mencionar. De hecho, nos has explicado el impacto que puede tener la tecnología, el uso de la analítica avanzada en la mente, en las emociones y en el rendimiento de un jugador y por ende en el rendimiento de un equipo. Poniendo esto en retrospectiva, considerando que además de dirigente y de comentarista y periodista experimentado, ha sido jugador de fútbol, ¿en qué crees que hubiese impactado el uso de estas tecnologías de inteligencia artificial, de analítica avanzada en tu rendimiento? Como en tu rendimiento, en tu cabeza, en tus emociones, en el momento de un partido. No, a mí me hubieran servido un montón. A ver, yo jugué en los años 94, 95, 96. A mí me deja libre Marcarián y yo tengo una conversación muy interesante con Marcarián. Después tuve una gran relación con él. Él siempre contaba que él me retiró del fútbol, lo decía con un poco de orgullo y a mí me jodía bastante que lo dijera. Pero yo mejoré mucho físicamente con él y con Mario Mendaña. Ellos llegan en agosto y me dejan libres en diciembre. Y él me dice, Mario Mendaña siempre me dice, yo te dejé listo para jugar en cualquier lado. Me bajé de peso, bajé los porcentajes de grasa, me preparé porque a mí me encantó la forma de dirigir de ellos. Lamentablemente las circunstancias no se dieron para que yo me quedara, en fin, es un tema distinto. Pero yo que era un futbolista que ya tenía estas inquietudes, porque yo analizaba el fútbol, lo miraba, era muy autocrítico conmigo, me resultaba muy, muy fácil perder la confianza porque yo sabía que no era tan talentoso como otros, o que físicamente no tenía las ventajas que tenían otros. Yo no era muy rápido, a mí me fueron retrocediendo en la cancha. Yo de chico jugaba delantero, luego pasé a jugar de volante, luego de 6, luego de back central y me faltó tiempo para ser arquero. O sea, uno va retrocediendo en la cancha, pero terminé el año que yo me voy a Ciclista Lima, por ejemplo, jugué de 30 partidos, jugué 24, todos de titular, jugué una Copa Internacional, volví a Cristal, me hicieron un contrato. Lo que pasa es que también tuve un poco mala suerte porque en el momento que yo tengo la oportunidad a un mal partido, Cristal hace un mal partido en el Cusco y el siguiente partido aparece Miguel Rebocio, juega y no sale nunca más. Si no hubiera aparecido Rebocio, de repente la historia hubiera sido otra, pero bueno, no hay hubiera. Pero yendo exactamente a tu pregunta, a mí sí me hubiera servido mucho porque a mí, o sea, ¿qué sucede con esto, Antonio? No a todos los futbolistas los logra seducir desde ese lugar. Hoy en día, por suerte, todos los chicos están mucho más preparados, mucho más interesados y saben lo valioso que es esto. Pero siguen habiendo me imagino que como en todo aspecto de la vida, los que no terminan de convencerse y están tan convencidos, tan seguros de su talento, que es como que con eso les alcanza. Entonces, ¿para qué necesito los números? Si a la hora... O sea, a ver, te lo pongo de esta manera. Esto que hablamos, estábamos hablando de Araujo.
Yo estoy seguro que Gareca, esto ya es una deducción, pero con algo de información. Esa conversación no la tenía que tener con Alberto Rodríguez. Porque Alberto Rodríguez sabía que él le podía dar 1 metro de ventaja a Suárez, igual lo alcanzaba, se la quitaba y salía jugando. Porque era tan bueno y tan rápido, y él no necesitaba que le demuestren que podía marcar a Suárez. Si él estaba bien físicamente, al contrario, ¿qué hacían con Alberto Rodríguez? Esto es una historia interesante, que no tiene nada que ver con Analiza, pero es muy buena. Alberto Rodríguez tenía una lesión crónica, Marcarián se la curó, pero descubrieron que en el único lugar donde lo podían tratar, donde él se sentía seguro que lo traten, era en la Videna. Él jugaba en Cristal, en la U, en todos los lugares donde terminó jugando, y de lunes a jueves iba a la Videna. Él iba el viernes al club y jugaba el fin de semana. Y después el lunes se regresaba a la Videna. Le daban un tratamiento. Alberto Rodríguez no entrenaba el lunes, no entrenaba el martes, no entrenaba el miércoles, recién empezaba a entrenar el jueves. Descubrieron que de esta manera él se sentía muy seguro y le alcanzaba para ser el mejor central de Perú por distancia. Porque físicamente era un privilegiado, pero Alberto Rodríguez tenía problemas en sus estructuras musculares y óseas, en las partes posteriores de la pierna, que lo dejaban muy proclive a los desgarros. Entonces, si él trabajaba en exceso, como no tenía una base de chico, que ya estamos hablando de un Alberto Rodríguez a los 30 y tantos años, no alcanzaba. Entonces, si Gareca se sentaba con Rodríguez y le decía, no, tú haces tanto, Rodríguez iba a reír en su cara. Decía, ¿a quién tengo que marcar? Dime quién juega. ¿Juega Cavani o juega Suárez? Bueno, si juega Cavani es un poco más rápido. Si juega Suárez, a Suárez me lo como como un sándwich. O sea, no tenía ningún problema. Entonces, a lo que voy es, el futbolista es muy particular. Guardiola siempre dice que una de las cosas que más aprendió de un técnico de vóley argentino que se llama Julio Velasco. Julio Velasco sacó campeón mundial a Italia en vóley y hizo toda una revolución en Argentina, y Guardiola lo menciona como una de las personas de las que más aprendió. Es que un error muy común en el fútbol de antes, y creo que hoy día casi nadie lo hace, es decir, no, todos los futbolistas son iguales, hay que tratar a todos por igual. No, eso está mal de pe a pa. Hay determinadas reglas de convivencia en un grupo humano que tienen que ser iguales para todos. Pero después tú no puedes tratar igual a todos, porque todos no son absolutamente distintos. Y yo creo que Gareca eso lo entendía bien, porque si no, no hubiéramos visto todo el trato que tuvo con Cueva, o esto que les estoy contando de Alberto Rodríguez, o muchas cosas que podrían haber pasado con Pablo Guerrero. No todos los futbolistas son iguales, y los buenos y los muy talentosos son muy particulares. Entonces, con esos futbolistas a veces hay que tener un trato diferencial y hay que saber qué información le das a uno. Tú lo sentabas a Alberto Rodríguez a hablarle 20 minutos de estadística y de repente se quedaba dormido. Ibas a hacer un papelón. No le interesaba. O sea, y terminaba siendo el que tenía mejores números por distancia a la hora que analizabas el partido, ¿no? Sí. Mira, muy interesante lo que mencionas, porque además eso demuestra los distintos impactos que puede tener la tecnología y el uso de la analítica avanzada no solo en el rendimiento del equipo, sino en el rendimiento individual. Mira, si de todo lo que sabes de fútbol, y sabes muchísimo, yo diría que eres uno de los periodistas que más sabe de fútbol en Perú, algo que yo destaco, y esto es a título personal, no sé si te lo han dicho antes, es tu forma de leer los partidos, tu forma de leer los sistemas de los equipos. Habiendo hecho eso, yo te haría una pregunta. ¿Cómo crees, asumiendo que tú quieras leer un partido, cómo crees que la analítica avanzada te puede, o no a ti, digamos a Reynoso ahora, cómo puede ayudar a definir si debemos jugar 3-5-2, 5-3-2, 4-3-3, 4-4-2? Digamos, ¿qué métricas medirías o tomarías en consideración para definir cuál es el mejor sistema? Métricas me refiero de la performance de los jugadores, la performance individual, obviamente, y colectiva, sin duda, para definir cuál es el mejor sistema, ¿no? ¿Cómo crees que la analítica avanzada puede ayudar a eso? Sí. Ahí hay varias variables para tener en cuenta, ¿no? Lo primero es, y en esto, en el fútbol no hay verdades, sino hay tendencias y hay estilos y hay distintas formas. Hay técnicos, y Reynoso es uno de ellos, muy obsesivos con lo que hace el rival. Por lo tanto, lo que analizarían es qué variables, y en eso sirven mucho los mapas de calor,
y las proyecciones y las tendencias en términos de pases cortos, pases largos, cambios de lado, la distancia de los pases, la participación de determinados jugadores. A partir Es del un análisis... equipo corto o largo, digamos, ¿no? Claro, hoy día casi todos los equipos son cortos, se hacen anchos para atacar, cortos para defender, tratan el fútbol moderno tiende a eso, ¿no? Tiene algunas tendencias bastante básicas. Reynoso mira mucho al rival y a Reynoso le gusta mucho el sistema de 5 defensores, es más, le parece el sistema ideal, sobre todo para ser más seguro en defensa. Y es un sistema que él tiene en la cabeza, es más, nos lo dijo en la entrevista que le hicimos en Al Ángulo, hasta nos dijo Santa María, Zambrano, Callens o Abraham, López por un lado, Advíncula por el otro, Aquino, Tapia, o sea, nos tiró como todo el equipo ahí a la mesa y con esos 7 y después soltamos a los 3 de arriba y los distribuimos de acuerdo a las debilidades del rival. Pero respondiendo a tu pregunta, lo primero que tú tienes que definir como entrenador o como analista es qué tanto quieres mirar al rival y qué tanto quieres concentrarte en lo tuyo. Y qué tanto el sistema que tú vas a utilizar va a ser dependiente de lo que haga el rival. Hay técnicos que son muy obsesivos con lo que haga el rival, por lo tanto lo que eligen es adaptar a lo que haga el rival. Hay técnicos que confían más en lo propio y dicen, bueno, que el rival se adapte y con este sistema, que normalmente es un 4-2-3-1, un 4-4-2, yo encuentro variables o variantes que me permitan, si el rival hace A, hace B o hace C, normalmente no salen de 3 o 4 posibilidades, yo adaptar a las circunstancias que me plantea el rival. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, ¿no? Normalmente uno trata de defender en la mayor parte del partido con uno más de los que te atacan. Si me atacan con 2 puntas, yo trato de defender con 3. Ahora, ¿puedes usar el sistema de 5 atrás para defender a 2 delanteros? Sí, pero también puedes usar la línea de 4 y optar por meter al volante de contención un poco entre los 2 centrales o meter a un lateral cuando el ataque viene por un lado o viene por el otro. No sacar a los 2 laterales a la vez. Las 2 alternativas se utilizan. Brasil juega mucho más, no tanto el Brasil de Tite, históricamente a soltar a los 2 laterales, y esto lo empezó a hacer desde el 94, especialmente con Parreira y Zagallo, cuando jugaba Mauro Silva con Dunga adelante, lo metía a Mauro Silva entre los 2 centrales, soltaba en ese momento jugaba Jorginho y Branco, o Cafú y Leonardo, después apareció Roberto Carlos y soltaba a los 2 laterales. Scolari lo llevó eso más pronunciado todavía en el Mundial del 2002, cuando lo pone Nilsson y lo mete como líbero directamente para jugar con 3 atrás y los pone a Roberto Carlos y Cafú mucho más adelante. Después el tiempo ha ido marcando que se juega más con un solo delantero. Por eso es que hoy día la línea de 4 se ha terminado de imponer sobre la línea, el sistema de 5 atrás. Pero volviendo a responder a tu pregunta, la data te sirve muchísimo para entender al rival y para entender después las características de tus propios jugadores. Vuelvo a lo que he conversado con Reynoso porque está interesante. Reynoso tiene una idea de 5 atrás. Eso, después, ¿cómo lo traslada a atacar? Bueno, sacando a los 2 laterales, poniendo un punta referencial que probablemente sería la Padula o Ruiz Díaz, que para él son así, y después que no le sorprenda que en algún momento elija entre Cueva y Carrillo. Una cosa es lo que te da Cueva desde una situación más de control de pelota y otra cosa es lo que te da Carrillo en velocidad. De repente, y esto lo he hecho muchas veces, Reynoso decide jugar 60 minutos con uno, 30 con otro. Con Reynoso vamos a ver mucho de esto, mucho de cambios ya establecidos, de estrategia. Gareca, por ejemplo, no era tanto de definir estrategias a lo largo del partido muy marcadas. Reynoso sí tiene estrategias predeterminadas, partidos que se imagina y que en la medida que se van dando, incluso los cambios ya lo tiene pensados hasta en el momento que los tiene que hacer y quién va a entrar y quién no va a entrar. Esos son estilos de trabajo, no hay absolutamente nada dicho, no hay verdades absolutas. El fútbol, justamente, lo apasionante que tiene es que no tiene verdades absolutas. En ese sentido, hoy compartimos con Antonio un par de artículos que a mí me refrescaron mucho la cabeza y esto era algo que no quería dejar de decir. Por ejemplo, ¿qué está pasando en la Premier League? En la Premier League han entrado capitales americanos, ¿no? En el Manchester United, en el Liverpool, y la Big Data que se usa en el béisbol, que hoy en día se usa en casi todos los deportes americanos, la están tratando de trasladar al fútbol. Y es muy interesante el artículo respecto al Liverpool y cómo Klopp utiliza esto. Pero el fútbol es el deporte más imprevisible de todos, y esa
imprevisibilidad no se la va a poder quitar absolutamente nadie, por más de que tú quieras establecer patrones, porque mientras el fútbol se juegue 45 minutos de manera continua y no tengas tiempos muertos, lo único que vas a poder predeterminar son las jugadas de balón detenido. Todo el resto del juego lo puedes imaginar, lo puedes trabajar, lo puedes hasta intuir, pero tiene un alto grado de imprevisto. ¿Por qué? Porque hay fricción, porque hay contacto, porque hay una permanente interrelación con el rival, porque no es como el vóley, donde yo juego a mi lado, tú a tu lado, tú no me puedes tocar, yo no te puedo tocar. El béisbol, tú la tiras, yo estoy parado, o sea, el único deporte que se puede parecer, el fútbol americano, que en teoría tendría que ser así, es un deporte que se interrumpe continuamente. Tienes 4 jugadas para avanzar 10 yardas y cada jugada es una jugada estratégica. Y el rival no puede quitarte la pelota hasta que tú la lances para atrás y tú la tengas totalmente controlada. Es como si el fútbol se jugara con un saque inicial 4 veces cada 10, o sea, es un deporte totalmente distinto. Quizás el más parecido en algún sentido es el básquet, pero el básquet al ser tan pequeño y son solo 5 jugadores y tener las dimensiones que tiene, también el juego se interrumpe permanentemente. Por lo tanto, pasa a ser un juego mucho más estratégico. El fútbol no va a poder la Big Data entrar a controlarlo todo como pretenderían, por este nivel de interacción y de imprevisible que tiene. Pero después hay muchísimas cosas del Big Data que sí sirven y mucho, ¿no? Eso es otro tema. Pero hablaba del análisis detallado de lo que pasa en el juego como para poder influir en lo que pasa en el partido en tiempo, en vivo y en directo, por decirlo de alguna manera. Tiempo real. Sí. Esa es la palabra, en tiempo real. Sí, tiempo real. Hace, diría que poco más de año y medio, tuvimos como invitado a Juan Carlos Solitas. En esa época era director deportivo de la federación, y nos contó con mucho detalle sobre el equipo que se había creado dentro de la federación para responder a necesidades de analítica, de estadística, asociada al rendimiento individual, inclusive al rendimiento colectivo. Y de hecho nos mostró el organigrama de este equipo concreto. Y bueno, ya la historia tú nos las has contado con lujo de detalles. Pero bajo esa perspectiva, la perspectiva de que la federación ya trabaje y viene años trabajando con analítica, ¿cómo crees que se puede beneficiar en general el fútbol peruano con la aplicación de tecnologías de análisis? Además de lo que me has mencionado, que es mejorar el rendimiento emocional, mental y deportivo del individuo, del futbolista y del equipo. ¿Qué otras cosas considerarías que serían de valor añadido a la federación o al deporte? Lo que pasa, claro, lo que pasa es que ahí entramos en un tema más complejo y más amplio, ¿no? Que es cómo trasladamos todo lo bien que se ha hecho y se está haciendo en la selección al universo del fútbol peruano. Y bueno, como todos los buenos ejemplos se intentan copiar, hay algunos casos en los que se está dando de manera aislada. El fútbol peruano no va a salir adelante mientras los clubes de fútbol no se convierten en organizaciones que funcionen. Ya no quiero hablar si son sociedades anónimas, asociaciones civiles, entrar a ese nivel de detalle. Pero, y por eso a mí me encanta el ejemplo de Melgar, porque hasta hace 1 año, 2 años yo hubiera tenido que hablar de Cristal. Y alguno de los que me está escuchando me diría, claro, como tú estés hincha de Cristal, tremendo pavo, lo único que quieres es hablar de su equipo, ¿no? Pero no, o sea, hoy en día Melgar es el mejor ejemplo de que se puede hacer. Y Melgar sí ha copiado muchas cosas de Cristal, pero también ha copiado cosas de Independiente del Valle y ha copiado cosas de equipos de muchos lugares del mundo. Porque hay una estructura, hay gente profesional dedicada a esto, hay un inversionista que lo mira con ojos como mira un inversionista un negocio, con ojos de cuidar el dinero, pero además de invertir. Y Melgar hoy día es una organización ejemplar. Ojalá todos los equipos sigan ese camino. Mientras tengamos más equipos parecidos a Melgar y a Cristal,
la San Martín iba camino a eso, pero lamentablemente por distintas circunstancias se terminó frustrando ese proyecto. Mientras tengamos más equipos en esa línea, más encaminados hacia eso, el fútbol peruano va a poder salir adelante. Por ahora, lo que nos va a dar son pequeñas alegrías, pequeños hipos, como este de Melgar, como lo de la selección, como lo que eventualmente puede pasar con algún equipo, porque no hay estructuras. Primero, no hay la convicción de trabajar en estructuras, y dentro de eso, ¿qué puede hacer la federación? A ver, a mí me pareció muy interesante lo que compartimos también en la mañana respecto a lo que hizo la Liga Española. La Liga Española decidió que a todos los equipos de primera y segunda división, a los más de 40 equipos, les brindó un apoyo a nivel de estadística con el que todos podían contar. Claro, y esto no necesariamente implicaba un costo para los clubes y ni siquiera una molestia a nivel de equipamiento ni nada, sino era data que estaba en la nube a la que podían acceder, seguramente con un código o con alguna contraseña, y tenían acceso las personas que designaran, el comando técnico, los analistas de video, los secretarios técnicos, y a partir de eso, esa estadística se podía implementar y utilizar. Eso sería valiosísimo. Ahora, después, para eso, lo que necesitas es que Ayacucho tenga un secretario técnico, o alguien que entienda esas estadísticas, o que Stein también lo tenga, o que el equipo de segunda lo tiene, porque yo te puedo dar la mejor estadística del mundo, pero si tú no la sabes leer y tú no la sabes interpretar, ¿de qué sirve? No sirve de nada. Entonces, hoy en día todavía nos encontramos en el fútbol peruano profesional con técnicos que no conocen 3 nombres de los futbolistas del rival, ¿no? O que simplemente están en el vamos muchachos, ustedes son buenos, pongan corazón, pongan garra, pongan un poco de huevos y vamos a ganar. Y desde la motivación, eso alcanzaba antes. Hoy en día ya no te alcanza. Hoy en día, por eso, y también acá entramos en una parte también más compleja, que es qué tanto estamos desarrollando talento a nivel de dirección técnica para que existan entrenadores que entiendan que esto es parte del fútbol de hoy. Que esto no es, al que viene la estadística, no lo miren como un enemigo que va a desnudar lo que es mi equipo ante los dirigentes y les va a contar lo que yo no les puedo explicar, sino esto es una herramienta de ayuda y de apoyo. Yo vi pasar por Cristal entrenadores que la estadística de Data Sport no la miraban, porque sentían que como la estadística tenía nombre propio, en ese caso estamos hablando de fines de los 90, inicios de este siglo, la estadística venía en papel, no te la mandaban por mail, y te la traía una persona que eventualmente te la explicaba. A mí, con el paso del tiempo, ya no necesitaba que me lo expliquen, ya había visto el mismo papel N veces y el mismo partido. Pero lo que sentían algunos entrenadores, los más inseguros, eran que el estadística le estaba contando lo que el dirigente quería escuchar o lo que el técnico no quería que el dirigente escuche. En cambio, los técnicos más seguros de sí mismos, como Autori, como Chemo, o como el mismo Sampaoli, la estadística. Y después iban al fútbol donde los dirigentes y la compartían. Oye, ¿vieron la cantidad de pelotas que recuperó tal? ¿Vieron lo que recorrió tal? ¿Vieron lo que hizo tal? Porque era una manera de vender su trabajo, lo utilizaban a su favor. Evidentemente, lo veían como una amenaza, como desde la inseguridad se estaba transparentando su trabajo de una manera que a ellos no les convenía. Sí, creo. Se cayó Diego. Vamos a esperar que se vuelva a conectar. Yo te escucho, ¿ah? Perdón. Te fuiste por 2 segundos. Sí, ahora, ahí estás. sí. Se congeló. ¿Cómo estás? No, Mira, no, has dicho algo súper importante. Y de hecho, sí, yo estaba en mis 20, seguro, en la época de Data Sport. Sí había escuchado. No sé finalmente qué tanto evolucionó Data Sport y hacia dónde evolucionó en el mundo de la analítica. Pero sobre esa historia y dónde ves las brechas en el fútbol peruano en general, en particular en los equipos, te quería hacer una última pregunta antes de pasar a la ronda de preguntas y respuestas de la audiencia. Hemos tenido un muy buen número de asistentes hoy, así que agradecerles a ellos también de antemano. ¿Qué consideras que faltaría, además de plata, obviamente, para democratizar justamente la analítica en la Liga 1 y la Liga 2 en Perú? No exactamente
como se hizo en España, ni con la misma herramienta, porque Media Coach no es una solución barata, que es la que se implementó en la liga, pero ¿qué considerarías que serían pasos con quick wins, ¿no? Pasos cortos, pero con un horizonte largo? Lo primero es convencimiento, y el convencimiento viene de la mano, lamentablemente, de mirar lo que pasa al lado. O sea, imaginemos que la federación implemente algún nivel de servicio general, y de repente el dirigente de un equipo dice, voy a poner cualquier ejemplo, ¿no? El dirigente de Cantolao que jugó contra Alianza esta semana dice, va y le cuenta al dirigente de Alianza, mi entrenador se comió la estadística y te empató 0-0 en Matute porque se comió la estadística. Un dirigente de Alianza va a decir, uy, yo quiero un entrenador que se come la estadística porque Cantolao con la cuarta parte del presupuesto me sacó un empate 0-0 jugando acá. O sea, a lo que voy es ponerla a servicio, y a partir de que algunos lo utilicen y le saquen provecho, que de hecho pasa, porque hoy en día ahí está, o sea, WeScout, SofaScore tiene algún nivel básico de información, o sea, hay algunas que están al alcance de cualquiera, o sea, es más, yo miro los partidos y muchas veces los repaso al medio tiempo y miro un poco de SofaScore, ahí como para simplemente tener una sensación de que lo que yo estoy viendo se parece a lo que más o menos dicen los números, ¿no? Sí, es más, yo a veces tengo sensaciones comentando un partido, y cuando el partido me lo permite voy y me meto un poquito a la estadística para mirar la posesión, para mirar remates o mirar fouls. Yo le doy mucha bola a los fouls. Yo creo que un equipo que comete muchos fouls es un equipo intenso, es un equipo que está metido en el partido, un equipo que comete pocas faltas es un equipo medio indiferente con el partido. Es una lectura muy subjetiva de eso, Vale. por lo menos en el fútbol peruano. ¿No? Pero a lo que voy es eso, es contagio. O sea, yo te aseguro que todo esto que ha pasado con Melgar va a generar un contagio positivo, porque van a empezar a mirar lo que hace Melgar, a ver qué hace Melgar, por qué lo hace así, por el de Cusco Fútbol Club, que parece que va a volver a primera división, por suerte, en vez de ser tan autosuficiente y pensar que él tiene la verdad, o el presidente Huancayo, que se siente entrenador y que ahora lo sacó el técnico y sacó el comunicado más alucinante que yo he visto en mi vida, donde prácticamente dejaba en evidencia que lo sacaba el entrenador que había hecho un campañón en la apertura porque no le hacía caso a él con los cambios. Bueno, a lo mejor mirará lo que pasa en Melgar, un equipo que hasta hace no mucho no estaba siendo tan protagonista, y lo empezará a imitar. Eso creo que es el primer paso, convencimiento, pero convencimiento a partir de que el otro lo usa, de que al otro le funciona, ¿no? Que lamentablemente es casi la única manera que los peruanos en muchos casos nos terminamos dando cuenta que las cosas funcionan, ¿no? Es cierto. No, muchas gracias Diego por esta conversación súper amena. Quería pasar a responder, o que nos ayudes a responder algunas preguntas que están bastante interesantes. Tenemos como casi 15 preguntas que nos han planteado acá en la sección de Q&A. No creo que tengamos tiempo, nos quedan casi 10 minutos, pero intentemos responder algunas. Acá hay una interesante. Por cierto, la idea es responder 2 o 3, Diego, porque nos quedan muy pocos minutos. Voy a tratar de elegir las que suenan más interesantes para efectos de la charla. Y luego voy a darle la palabra a Davor para que nos cuente más sobre el programa de Fútbol Analytics de UTEC Educación Ejecutiva, que complementa justamente toda esta conversación y esta pasión combinada en la que estamos involucrados esta noche. Hay una pregunta muy interesante de Diego Sevillano. Él nos dice, buenas noches, ¿qué tanto influyen los números en la renovación o contratación de un jugador? Bueno, y después hace una pregunta, la voy a mencionar, igual la has respondido, y qué tanto influyó la estadística en el proceso de Gareca. Pero la primera es quizás la que nos puedes ayudar a responder. Yo creo que en ese caso es una herramienta valiosísima. Porque ahí no estás hablando de los números de un partido, estás hablando de los números de una campaña. Y donde tú analizas un año entero de un futbolista, más de 30 partidos más, y ahí ves cuántos pases gol hizo, cuántas pelotas hizo, cuál es su promedio en distancias recorridas, qué tanto corre, qué tanto está a disposición, porque a veces uno tiene la sensación de que un jugador es muy bueno y de repente te das cuenta que 40 partidos solamente estuvo disponible en 18. Entonces ahí entra, o sea, después siempre va a haber en el fútbol la parte subjetiva. Lo dice Ancelotti mucho. Ancelotti es quizás el último gran bastión que queda del ojo del técnico, ¿no?
que permanentemente lo defiende. Ancelotti le da bola a la estadística, pero dice, entre lo que me dice la estadística y lo que me dice mi intuición y me dice el ojo, yo voy a elegir lo que me dice el ojo propio. Hoy en día creo que los técnicos están mucho más proclives a tomar decisiones basadas en lo que les dice la estadística. Pero en el caso de las secretarías técnicas, y en esto Monchi en el Sevilla tiene unos programas alucinantes y tiene un plan muy específico de cómo ir desagregando y descartando futbolistas hasta llegar al futbolista que él quiere por características, a partir de parámetros previamente establecidos en todas las posiciones de la cancha. Todo eso es muy importante a la hora de la renovación. A la hora de renovar o a la hora de contratar o a la hora de seguir con un contrato. Creo que te diría que en ese caso específico, porque ya estamos hablando del secretario técnico, en coordinación con lo que quiere el entrenador, yo creo que los planteles los tienen que armar los secretarios técnicos y no los entrenadores. La opinión del entrenador es importante, pero no es la más importante, porque el entrenador pasa y el jugador sigue, y el club tiene que tener una política de qué tipo de jugadores quiere. Yo te diría que es un 80-20, es 80% lo que te dice la estadística y 20% lo que te dice el ojo del secretario técnico o del entrenador a la hora de renovar o contratar a un futbolista. No, buenísimo. Wow. Wow, no sabía que era tan relevante. Wow. Otra pregunta, en este caso de Gerson Tito, que de hecho de alguna manera ya nos has dado un contexto histórico desde cuándo se usa la estadística en Perú y en particular desde cuándo estás expuesto a la estadística con Data Sports en la época del Cristal y el Ciclista Lima eventualmente. Y nos has respondido esta pregunta de alguna manera, pero si la puedes complementar te lo agradecería. Gerson Tito nos dice, en el Perú, ¿qué equipos tienen un área de analítica y usan analítica para la toma de decisiones? ¿No? Yo sé que lo hace Cristal, yo sé que lo hace Cristal, yo sé que lo hace Alianza ahora. Estoy seguro que con Manuel Barreto en la Secretaría Técnica de la U, si no lo está haciendo, lo va a empezar a hacer. Sé que Data Sport está trabajando con Vallejo y con Cienciano. No sé a qué nivel de detalle. Tengo entendido que con Vallejo es más con Chemo y en el caso de Cienciano es más con la parte directiva. Sé que Melgar lo hace y después si hay algún otro que lo hace, no, pero estamos hablando de aproximadamente 6 equipos que lo hacen con seguridad, ¿no? Bastante, buenísimo. 6 de 20 es poco, ¿no? Sí, no. Digamos, doy un margen de error que haya uno. Dale. Pero digo, habiendo un margen de error, a lo mejor hay algún otro que lo hace y yo no lo conozco. Yo me imagino que el técnico de Grau, el sábado Grau va a hacer su presentación en Sociedad, está primero en el campeonato, pero nadie lo ve porque no tiene derecho de televisión, va a jugar contra la U en el Monumental. Álvarez, que es el técnico de Grau, que es un muy buen entrenador, que estaba en Boys el año pasado, estoy seguro que él trabaja con estadística. Ahora, ¿qué pasa? En algunos clubes los técnicos se las agencian. El club no les da la facilidad, pero el técnico tiene comprado el programa, tiene comprado un software o tiene un analista. En algunos casos yo sé de técnicos argentinos que el analista está en Argentina, que ni siquiera lo traen. Ellos lo pagan de su bolsillo y el tipo desde Argentina les da la información, porque hoy en día eso es lo alucinante de lo que ha pasado con la tecnología, que ni siquiera tienes que estar in situ. O sea, Gareca miraba, analizaba el partido de Bulos, que Bulos estaba en Portugal estando en Lima. No tienes que estar en el mismo lugar. Eso lo hace todo mucho más rico y mucho más valioso, ¿no? Sí. De hecho, mira, yo te cuento mi propia experiencia aplicando o intentando aplicar el uso de la tecnología y la analítica aplicada en el fútbol. En el año 2016, bastante después de la época en la que tú empezaste a utilizar análisis de datos, yo representé una firma de analítica para el fútbol de capitales irlandeses y españoles. Tuvimos la representación por año y medio. Intentamos, entre el año 2016 y 2017, que algunos clubes tomen decisiones, digamos, un poco más basadas en datos, un poco más inteligentes, digamos. Nos contactamos y tuvimos acercamientos con varios equipos quizás quizá era muy pronto, ¿no? Porque la mayoría de los equipos no tenían presupuesto para el uso de analítica, ¿no? Usaban sí ciertos reportes de Opta, por ejemplo, que eran reportes, no sé, pues era una membresía anual de $700.
pero digamos, usar analítica para toma de decisiones ahora se puede estar hablando de entre 1.500 y 5.000 dólares mensuales, digamos, ¿no? O sea, no es no es tan barato, ¿no? Claro. Entonces yo creo, complementando lo que acabas de mencionar, es que ahora ya los equipos han sofisticado la toma de decisiones sobre la base de los datos, y pensaría que la mitad de los equipos claro, tenemos mapeados 6 o 7, son los que has mencionado, pero pensaría que ya la mitad lo usa, ¿no? La mitad usa la analítica. Una última pregunta y pasamos con Davor, si nos permiten los asistentes 2 minutos, porque está bastante interesante. Aquí hay una pregunta que la puedes conocer tú mejor que yo, Diego, que es... No, perdón, acá está. Uy, se me pasó, perdonen. Gerson también nuevamente nos dice, ¿cuántas empresas miden el rendimiento de jugadores en el Perú? Yo conocía a Datesport, no conozco otra. Peruana, digamos, ¿no? Sí, pero Datesport ha sido un análisis muy puntual de un específico, muy manual, ¿no? Que después, con el tiempo, se fue sofisticando, evidentemente, hacia hacer un reporte más tecnológico, más avanzado, pero la captura de datos de Datesport era muy manual, era alguien procesando el partido en tiempo real, ¿no? ¿no? Estaba en cada partido. Sí. Claro. Les voy a contar una anécdota que es divertida sobre los fouls que me he acordado, y de repente con esto podemos cerrar. Tú sabes que nosotros en Cristal teníamos era casi infalible esto, Antonio. Cuando un equipo iba al San Martín en esa época, ahora se llama el Gallardo, y le hacía menos de 20 fouls a Cristal el partido lo ganaba por 2 o 3 goles. Cuando iba un equipo al Gallardo y nos hacía más de 20 fouls, o sea, nos armaba un patrón de un partido cortado, friccionado, en el que Cristal no podía fluir con su juego, normalmente el partido o era muy cerradito o hasta lo terminábamos empatando perdiendo. No te creo. ¿Y tú crees que hubo un análisis el rival analizaba eso para tomar, o sea, digamos, Sí, analizaban claro que sí. Quizá Claro hay que que sí. faulearlo 20 veces o 25 veces para... Así. Sí, porque además al jugador de Cristal no le gusta que le peguen. No, a ningún jugador le gusta que le peguen, en No, general. claro. Pero, y ahí está uno de los secretos de por qué en los 90 o a inicio de los 2000 la U lo complicaba tanto a Cristal, porque la U le se salía a jugar un partido muy duro. Cuando jugaba Carranza en la U, por ejemplo, Claro. pegaba mucho, golpeaba mucho, friccionaba, le planteaba un partido desde ese lugar que al Cristal no le gustaba, ¿no? No sé cómo será la estadística de hoy, la estadística de Cristal no la sigo tan así, pero estoy seguro que tiene algo que ver con eso. Ahora, después hay que ser inteligente para hacer los 20 fouls, porque si de esos 20 fouls terminan con 6 amarillas y 2 expulsados, o sea, ayer me tocó comentar Huancayo San Martín, y en un momento San Martín estaba ganando 2-1, pero tenía 5 amonestados. Y un chico termina haciendo una falta tonta en la mitad de la cancha, le sacan la segunda amarilla, se quedó con 10 y lo perdió 3-2. Entonces, tampoco se trata de hacer... Moyano fue el jugador que ayer fue escuchado, pero a lo que voy es, no, esa parte es divertida, porque puedes encontrar algunas situaciones en el fútbol que te pueden marcar una tendencia de determinados equipos que son bien gráficas, de lo que termina pasando después con el resultado del partido, ¿no? Diego, muchísimas gracias. Ha sido súper interesante y amena esta conversación. Yo creo que para la audiencia se han conectado cerca de 60 personas hoy. Te agradecemos muchísimo, y te lo agradezco a título personal y a nombre de todo el equipo de UTEC y ciertamente de todos los asistentes. Muchas gracias, nos has ayudado mucho en ver cómo vincular la analítica con la realidad del fútbol peruano y qué es lo que podría venir en el futuro. Te pediría que te quedes unos 2-3 minutos más con nosotros. Dale, dale. Feliz. Le doy el pase a Davor para que nos va a comunicar sobre el curso de Fútbol Analytics de UTEC Educación Ejecutiva. Gracias, Davor. Gracias, Diego. Así es. Muchas gracias, Diego, Gracias a ti, Antonio. Realmente fue muy interesante. Sobre todo este primer curso que va a tratarse de Data Analytics aplicada al fútbol por UTEC Educación Ejecutiva. Justamente le doy el pase ahora a Gustavo Mangiari, quien dará la mención comercial de este curso. Hola, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Gracias, Diego, gracias, Antonio, por la charla.
ahora quería comentarles algo bastante práctico, bastante sencillo respecto a lo que es el programa. Este es como bien comentaba Davor, es el primer programa, es la primera versión que vamos a estar dictando por el curso de Fútbol en Analítica, Fútbol Analytics, que tiene como fecha de inicio este 18 de octubre. Sin embargo, por la alta demanda, también por la buena propaganda que tiene este programa, ya nosotros estamos con vacantes ya limitadas, ¿no? Para la inscripción, para poder cerrar el programa. Comentarles de que este programa tiene una inversión regular de 4.500 soles y nosotros vamos a estar haciéndoles llegar a ustedes lo que es un beneficio especial por haber participado en ese programa. Hay un descuento bastante importante que seguramente el día de mañana vamos a hacerles llegar de manera individual a cada uno por su participación. Y respecto también a lo que es el mismo horario del programa, les comparto simplemente de que este programa se va a editar los días martes y jueves de 7:30 de la noche a 10:30 de la noche. La duración es de 7 semanas. Tiene un total de 37 horas lectivas. ¿Sí? Y bueno, ya vamos a darles más detalles cuando nos contactemos de manera personal con cada uno. Gracias por su tiempo. Bueno, muchísimas gracias nuevamente, Diego, al equipo de UTEC y a todos los asistentes. Muy buenas noches a todos. Gracias, un abrazo a todos. Abrazo, chao.